Hola, ¿qué tal, chavales? Eh, bueno, vamos a seguir con un próximo tutorial. Primero, suscribiros al canal para estar al tanto de eh, los próximos tutoriales que vayan saliendo. De este módulo que es muy interesante de mediciones. Bien, vamos a ver otro caso. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, otro tutorial referente al mobiliario. Por ejemplo, mobiliario, ¿a qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a los armarios. El armario, si nosotros vamos aquí donde pone, los armarios los tenemos cargados en puertas. No. El armario, los armarios están creados en la pestaña de mobiliario. Yo los he creado aquí. O sea, el armario, por ejemplo, se configura de la siguiente manera. O sea, yo configuro el armario, le doy un largo, un ancho y un alto. Si le damos aquí a editar, por ejemplo, el armario está configurado de esta manera. Altura, longitud y profundidad. Tiene un nombre, armario número 5 y pone el número de puertas. Bueno, en fin, todos estos datos no se reflejan en la parte de quantities. Por ejemplo, este armario de aquí, que es el que hemos visto, solamente refleja, pues eso, el nombre de armario. Entonces, si nosotros queremos medir los armarios, solamente, o sea, nos va a contar solamente las unidades. No vamos a poder hacer nada más. Entonces, no nos da ni la superficie, ni los metros cuadrados, ni la longitud. Vale, bueno, eso en cuanto, fijaos, ese por ejemplo es un defecto a lo mejor que puede tener el programa. Si yo configuro un elemento en Civil Architecture que, con las dimensiones para yo poder medirlo después, pues no lo repercute en lo que es el programa de quantities. Por el contrario, si yo lo que hago es ir a los sanitarios, la ducha, bueno, vamos a ver aquí a sanitarios. O sea, todo lo que sea creado en Fortnite, en mobiliario, no me lo va a contabilizar solamente como elementos. ¿Vale? Sin embargo, como excepción a esto tenemos el de aparatos sanitarios. Fijaos, en aparatos sanitarios tengo tres grupos. Uno que son las duchas, otro que son los inodoros y el lavabo. Sin embargo, los lavabos lo puedo identificar bien con el lavabo, pero también podría darle profundidad, longitud y ancho. Bueno, sería para algo muy especial, porque por lo general el lavabo de la unidad le vamos a dar nosotros la dimensión del lavabo. ¿Vale? En cuanto al inodoro, veis, pasa lo mismo. En cuanto al inodoro pasa lo mismo. Me da aquí, puedo elegir profundidad, longitud y altura. Bueno, no tiene mucho sentido tampoco, pero bueno, ahí está. Y en cuanto al plato de ducha, me va a pasar igual. Puedo elegir la longitud, el ancho y la profundidad. Podría medir, podría medir el plato de ducha por longitud. No tiene mucho sentido tampoco, pero bueno, el programa está pensado así. O sea, yo lo que identificaría sería aquí, pues, pues, aquí se podría medir por la longitud. La profundidad del ancho, bueno, pues la altura podría ser a lo mejor para la mampara. En cuanto al plato de ducha, sí me dice, o sea, puedo medir igual por longitud, la profundidad y la anchura. Bueno, se puede medir el plato de ducha, por ejemplo, por longitud, ¿por qué no? Y luego podemos medir la mampara aparte en un momento dado. Tenemos otra unidad y podemos elegir el tipo de mampara tal. En cuanto al tipo de nombre, pues elegiríamos ducha. Vale, pues ese es el siguiente. El defecto que puede tener el programa puede ser ese, que en los armarios, por ejemplo, no se pueda medir como, al medirlo como mobiliario, pues solamente se midan por elementos. Vale. Entonces, claro, yo en el armario, cuando configuro el armario, pongo armario 02. Si yo quisiera la medida del armario, entonces en los armarios lo que debería es poner la medida que tiene cada uno. Por ejemplo, este armario, que es el armario número 5, pues yo debería poner aquí armario de 1,73, voy a poner aquí 1,73 o de 173 por
250 centímetros. Entonces, al poner este nombre y yo exportarlo y tal, sí me reconocería las dimensiones del armario. Vale. Les pondríamos una unidad, una unidad, una unidad, pero claro, habría que, no podríamos identificar los metros. O luego en el programa lo que debemos hacer es indicar la medida que tiene cada uno. Bien, pues otra cosa que no podemos hacer, por ejemplo, es medir las parte de las caras de un volumen. Pues esto no lo podríamos hacer. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero, o sea, en la terraza, esta cara, esta y esta de aquí, por ejemplo, o estas tres o cuatro caras, estuvieran con un acabado distinto al resto de las otras caras. Pues eso no lo podríamos hacer. O sea, no podríamos elegir medir unas caras u otras. Igual que si se puede, por ejemplo, elegir el suelo, una vez que yo tenga definida el tipo o lo que sea, yo sí puedo decir que me mida el suelo, o sea, el techo, el suelo o el perímetro, ¿veis? O el volumen, o inclusive el área bruta de las paredes, o la altura, que es un metro. El área neta, o sea, el área bruta y el área neta, puede medir. Incluso aquí, o sea, tanto el área neta como el área bruta, tanto de suelo, de techo, como de paredes. Lo podía desglosar incluso por suelo, perímetro, tal. Pero lo que no puedo yo, por ejemplo, es medir parte de las caras de este volumen. En caso que yo, por ejemplo, pues tenga distintos acabados. Bueno, como podéis imaginar, en cada proyecto no vamos a crear todas las reglas de medición. Podemos aprovechar reglas de medición de otros proyectos para los nuevos. ¿Cómo se hace esto? Si pinchamos en conjunto de reglas de medición y editamos, yo lo que puedo es importar. Veis, tengo aquí dos partes. Una que es importar y otra que es exportar. Si yo pincho en la anterior, a ver, cancelar. Si pincho en la anterior, en esta anterior tengo un montón de reglas de medición que previamente ya he hecho. Vale, entonces puedo editar aquí y lo que puedo es exportar toda esta regla de medición a otro, una especie, a una biblioteca. Si pinchamos aquí, me dice todo lo que, o sea, esto que tengo ya lo tengo en la biblioteca. Lo que no tengo aquí pinchado es lo que puedo exportar. Pinchar en cualquiera, por ejemplo, este falso techo de lamas, pincho aquí, lo pondría en mi biblioteca y luego si yo doy a aceptar, aplicar, aceptar y pincho en mi nuevo proyecto, podría importar ese falso techo de lama, lo podría importar aquí. Bueno, todo lo que tenga en la biblioteca realmente, ¿no? Yo vendría aquí, podría importar pues todo lo que yo quiera. Ese falso techo de lamas que tengo aquí, por ejemplo, lo podría importar. Si el elemento ya existe en obra, que tenga el mismo nombre, pues lo dice que lo va a reemplazar. ¿Vale? Yo lo podía hacer así. O podía utilizar esos criterios de medición para estas cosas. Por ejemplo, este falso techo de lamas, ¿qué sería? Pues, hombre, el tipo de medición, la base de medición y tal del techo sería lo mismo. ¿eh? Estamos hablando de este falso techo de lamas. Es falso techo de lamas. Yo me diría falso techo de lamas. El valor es igual a este. Porque pues, siempre y cuando fuera el mismo que estuviera yo aquí. ¿eh? Si yo pincho aquí, por ejemplo, vamos a darle a aplicar, aceptar. Como hace el mismo, no hay ningún problema. Pero si yo voy a falsos techos, puedo estar aquí, falso techo, de lamas. Vale, por ejemplo, este, ¿no? ¿Eh? Vamos a ver el conjunto de la medición. Este nombre tipo, editar. Vamos a ver. Este nombre tipo, editar, el nombre tipo va a ser igual, falso techo de lamas, porque es este, el que tengo yo aquí.
Si tuviera otro nombre, pues no me valdría, ¿vale? Lo único que debería es cambiar esto. Pues las reglas de medición son las mismas. Y luego la unidad de medición, en este caso me coincide, pero si no podría ser otra. Yo lo que tendría que hacer es borrar esta, buscar dónde están los falsos techos. Aquí el falso techo de Lamas. Pongo falso techo de Lamas, por ejemplo, estaría en el capítulo 8. Iría aquí al capítulo 8. No, perdón, aquí no es. Aquí, al capítulo 8 y buscar falso techo de Lamas. Enfocado. Falso techo de Lamas, pues una que tenga le pincho ahí. Y lo que digo es la forma de medirlo. Ya lo tengo. Pues ¿cómo lo mediría? Pues por metro cuadrado. Pues tiene aquí cantidad, pero tiene aquí cantidad. Habría que ir, sí, a cantidad, efectivamente. La cantidad es lo que tenemos que medir. El área, o bien el área bruta o el área neta. Pues podría el área bruta, por ejemplo. Ya tendría yo el este. Si hubiera más de uno, pues lo podría agrupar. Vamos a aplicar y ya tendría el falso techo de Lamas pues medido. El falso techo de Lamas sería este. ¿eh? Si quisiera que cada uno fuera un nombre, pues previamente lo que tenía que haber hecho es, en vez de poner falso techo 1, 2, 3, el nombre lo tenía que haber puesto aquí en el zip arquitecture. ¿Vale? Si queremos, para que veáis, por ejemplo, los falsos techos de cada uno, pues lo podemos hacer aquí, en vez de poner 1, 2, 3, podría poner este. Falso techo 1, 2 y 3. Se podía hacer igual. Yo iría aquí, editar. Aquí en editar. Y aquí en vez de este aquí, suprimimos, buscamos. Y yo voy a poner en este caso el nombre. El nombre del techo y me saldrá cada uno. Aceptar. Aplicar. Entonces, cada uno me identificaría cada uno dónde está. Este sería uno, este sería el otro y este sería el otro. Si lo queremos ver un poco mejor, pues ese sería uno, este sería otro y este sería otro. Si nosotros en Zip Architecture hubiésemos puesto dónde está cada uno, falso techo de terraza 1, falso techo de terraza 2, tal, pues aquí nos aparecería lo que nosotros hemos puesto aquí en Zip. ¿Vale?